En el corazón de una familia numerosa, nació un joven llamado José. Y desde el primer día fue distinto. Sus ojos tenían un brillo especial, una paz que lo separaba del resto. Su padre, Jacob, ya era un hombre mayor cuando lo tuvo, y vertió en él un amor profundo, casi como si viera en ese niño una promesa divina que ni él mismo lograba descifrar. José creció rodeado de ovejas y tiendas de lona, escuchando las historias de su familia, relatos de fe, de obediencia y de un Dios que había prometido hacer de ellos una gran nación. Su padre le contaba cómo Dios lo había guiado en medio del engaño y el cansancio. Le habló de su bisabuelo, Abraham, que miró al cielo y vio en las estrellas incontables una promesa cumplida. Le habló de Isaac, un hombre de paciencia y obediencia. José guardaba cada palabra como un tesoro, sin saber que esas historias forjarían su espíritu para las pruebas que vendrían. Pero ser especial a menudo atrae la envidia. Sus hermanos lo miraban con recelo. No entendían por qué Jacob le regalaba túnicas de colores vivos, mientras ellos vestían telas ásperas y remendadas. Les molestaba ver la sonrisa de su padre cuando José llegaba, y la calma que sus palabras le producían. La tensión crecía en silencio. Una noche José tuvo un sueño. Vio gavillas de trigo en un campo, y todas las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Despertó confundido, pero con la sensación de que aquel sueño era importante. Con la inocencia de un niño, se lo contó a sus hermanos. Fue como echar leña al fuego. Ellos lo interpretaron como un acto de pura arrogancia y su enojo se encendió. Poco después, tuvo otro sueño. Esta vez, vio 11 estrellas, junto con el sol y la luna, inclinándose ante él. Lo contó a su padre, quien quedó pensativo, y a sus hermanos, que se enfurecieron todavía más. José no buscaba exaltarse, simplemente compartía lo que veía en su corazón. Pero a veces, la verdad puede ser más incómoda que la mentira más elaborada. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que cuidaban el rebaño lejos de casa. José obedeció, caminando sin saber que se dirigía hacia la prueba más grande de su vida. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse a lo lejos, el resentimiento acumulado explotó. «Ahí viene el soñador», murmuraron. Decidieron que era el momento de deshacerse de él para siempre. Su sola presencia les recordaba las promesas de Dios que ellos no querían aceptar. Les recordaba una bendición que sentían que no les pertenecía. Lo agarraron con violencia y lo arrojaron a un pozo seco y frío. Allí, en la oscuridad, José se encontró solo. No gritó, no maldijo. En su interior, un pensamiento firme se apoderó de él. Aunque mi propia familia me rechace, sé que Dios no me abandonará. Esa fe se convirtió en su única ancla. Mientras escuchaba a sus hermanos debatir qué hacer con él, en poco después, lo sacaron del pozo solo para venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí. Lo vieron partir despojado de todo, convertido en una mercancía sin nombre ni futuro. Los hermanos volvieron a casa con la túnica de José manchada de sangre y una mentira cruel para su padre, quien lloró desconsoladamente creyendo que su hijo amado había muerto. Pero la historia de José apenas comenzaba, porque Dios no se había olvidado de él. Llegó a Egipto, una tierra extraña, y fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Allí, José empezó desde cero. No conocía el idioma ni las costumbres, pero hizo cada tarea con una dedicación asombrosa, como si cada acto fuera una ofrenda a Dios. Creía firmemente que la excelencia no dependía del lugar donde estuviera, sino de la actitud de su corazón. Pronto, Potifar notó algo extraordinario. Todo lo que José tocaba prosperaba. Su casa, sus negocios, sus finanzas, todo florecía bajo la administración de ese joven esclavo hebreo. Potifar no entendía el porqué, pero veía una fuerza sobrenatural obrando a través de él, así que lo ascendió hasta ponerlo a cargo de toda su casa. José pasó de ser un esclavo a ser el administrador más confiable. Pero donde hay luz, siempre hay sombras que intentan apagarla. La esposa de Potifar se fijó en él y comenzó a seducirlo día tras día. José la rechazaba firmemente. No era solo una lucha externa contra la tentación, sino una batalla interna por mantener su integridad y su fidelidad a Dios y a su amo. Un día, desesperada, ella lo agarró de su manto para forzarlo. José prefirió perder su ropa y su reputación antes que perder su alma. Huyó, sabiendo que esa decisión le costaría caro. Herida en su orgullo, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, cegado por la ira y la humillación, lo mandó a la prisión del rey. De nuevo José estaba en el fondo, como en aquel pozo, pero esta vez no era por la traición de sus hermanos, sino por una terrible injusticia. En esa celda oscura, sus manos estaban encadenadas, pero su fe permanecía libre. Y entonces, lo increíble volvió a suceder. Incluso en la cárcel,
Su carácter brilló. Los presos lo respetaban, y el jefe de la prisión, viendo su integridad, lo puso a cargo de los demás prisioneros. En un lugar de desesperanza, José trajo orden y paz. Un día, 2 nuevos prisioneros llegaron, el copero y el panadero personal del faraón. Ambos tuvieron sueños que los dejaron profundamente perturbados. Cuando nadie pudo darles una respuesta, se acercaron a José. En él no se atribuyó ningún poder especial. Les dijo: las interpretaciones pertenecen a Dios, cuéntenme sus sueños. Y así, con una claridad que no venía de él, interpretó ambos sueños. El copero sería restaurado a su puesto, pero el panadero sería ejecutado. Y todo sucedió exactamente como José había dicho. Antes de que el copero fuera liberado, José le hizo una sola petición: cuando estés de vuelta en el palacio, por favor, acuérdate de mí y menciónale al faraón que estoy aquí injustamente. Pero el copero, una vez libre y de vuelta en su cómoda vida, se olvidó por completo de José. 2 años más pasaron. 2 largos años en los que José siguió esperando en la oscuridad, confiando sin ver ninguna evidencia de que su situación cambiaría. Hasta que una noche, el faraón mismo tuvo 2 sueños extraños: 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de grano robustas devoradas por 7 espigas marchitas. Se despertó angustiado, y ninguno de sus sabios ni magos pudo interpretar el significado. Fue entonces, y solo entonces, que el copero recordó al joven hebreo en la prisión. José fue sacado de la cárcel y llevado de inmediato ante el hombre más poderoso del mundo. No llegó con amargura ni con aires de grandeza. Se presentó con humildad y declaró: no está en mí dar la respuesta. Es Dios quien le dará al faraón una respuesta de paz. El faraón, impresionado por su seguridad, le contó sus sueños. José escuchó y, guiado por Dios, reveló el significado en Egipto. Disfrutaría de 7 años de increíble abundancia, seguidos de 7 años de una hambruna terrible que devastaría la tierra. Pero no se detuvo ahí. Propuso un plan detallado al almacenar el grano durante los años buenos para sobrevivir a los años malos. El faraón quedó asombrado. Vio en José algo que el dinero no podía comprar y que el poder no podía crear: sabiduría y discernimiento divinos. En un solo día, la vida de José dio un giro de 180 grados. El faraón lo nombró segundo al mando de todo Egipto. El esclavo prisionero ahora vestía ropas de lino fino, llevaba el anillo del faraón y gobernaba sobre la nación más poderosa de la tierra. Su vida había cambiado por completo, pero su fe era la misma que lo sostuvo en el fondo del pozo. Llegaron los 7 años de abundancia, y José supervisó el almacenamiento masivo de grano. Luego, tal como había predicho, llegó el hambre. La hambruna fue tan severa que golpeó a todas las naciones de alrededor, y entre la gente desesperada que viajaba a Egipto en busca de comida, llegó un grupo de hombres de Canaán. Eran sus hermanos. Llegaron y se inclinaron ante él, sin tener la menor idea de que el poderoso gobernador egipcio era aquel hermano que habían vendido como esclavo hacía más de 20 años. José los reconoció al instante. Su corazón se partió en 2. No vio a sus enemigos, vio a su familia, la misma sangre, aunque lo hubieran arrancado de su propia vida. No reveló su identidad de inmediato. Los probó, no por venganza, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Quería ver arrepentimiento genuino, no solo la conveniencia del hambre. Fue duro con ellos, los acusó de ser espías y los sometió a una angustia similar a la que él había sufrido. Vio su remordimiento, escuchó cómo se culpaban unos a otros por lo que le habían hecho a su hermano pequeño tantos años atrás. Finalmente, después de ver su transformación, José no pudo contenerse más. Ordenó que todos salieran de la habitación. Se quedó a solas con sus hermanos y rompió a llorar. Un llanto profundo, liberador, un llanto que sanaba décadas de dolor. Y entre sollozos, les dijo: yo soy José. Ellos se quedaron paralizados por el miedo, esperando el castigo que merecían. Pero entonces José pronunció las palabras que redefinieron toda su historia: no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque no fueron ustedes quienes me enviaron aquí. Fue Dios, para preservar la vida. En ese instante todo el dolor, la traición y la injusticia cobraron un nuevo sentido. José perdonó, restauró, abrazó a los mismos hermanos que lo habían arrojado a un pozo, y los alimentó, salvando a la misma familia que lo había dado por muerto. Esta es la clase de historia que solo Dios puede escribir en el corazón de una persona dispuesta a confiar en Él, incluso en la más profunda oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que alimenta el alma. Hasta la próxima.